Bueno, continuamos con la solución de los ejercicios de integrales múltiples de cálculo 2. Entonces, para este problema es interesante. Fíjense que no es el área, ¿no? Porque acá no te está dando una función dentro de la integral. Eso significa que podría ser masa, no sé, otro tipo, inercia, ¿no? Lo que nos interesa ahorita es justamente para el inciso A el cambio de orden de integración. El inciso B nos dice que resolvamos utilizando el jacobiano de transformación. Por lo tanto, para la primera integral, fíjense que acá tenemos las desigualdades para los límites. Si nos damos de cuenta, para la variable x, los límites van a ser en función de y. Acá tenemos esta función. Para la variable y tenemos justamente su notación de las constantes, desde 1 hasta ese valor, ¿no? Prácticamente tenemos para la otra función lo mismo y lo propio, ¿no? Para todas las funciones. Entonces, desde este punto nosotros tendríamos que resolver o analizar, ¿no? Porque así prácticamente medio complicado es graficar, ¿no? Entonces vamos a directamente graficar, ¿no? Porque ya tenemos las funciones ahí. ¿Ya? Veamos. Tenemos esta recta, esta otra recta, en la cual nosotros vamos a decir que tenemos el eje de las x, el eje de las y, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta solamente a esta función, eso es equivalente a escribir como si fuera una parábola, ¿no? En pocas palabras, es como si estuviéramos anotando esta forma. ¿Vale? Ahora vamos a colocarlo con otro color para esta otra función. Eso es equivalente a escribir como si fuera una raíz, ¿no? Una raíz de x. Por lo tanto, vamos a hacer más o menos algo semejante. Algo así, ¿no? Voy a borrar. Creo que es un poco muy exagerado. Vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Para que nos salga más o menos algo que se pueda apreciar mucho mejor. ¿Sí? Bueno, prácticamente tendríamos este gráfico. Bueno, ahora vamos con las otras gráficas. Si nosotros vemos esta gráfica de acá es la que ya habíamos hecho, ¿no? La gráfica que está con lila. Vamos con esta otra gráfica. Esto es equivalente a escribir otra parábola, pero más agrandada. ¿Ya? Entonces voy a decir con amarillo para esta función vamos a tener otra función de este tipo. ¿Sí? Voy a extenderlo, algo así. ¿Ya? Ahora para esta otra función, fíjense que acá se cumple la misma función, pero acá tendríamos otra. La voy a remarcar y es equivalente a una raíz de la variable x. Por lo tanto, más o menos va a ser algo así. ¿De acuerdo? Entonces yo asumo que como si nos estuviera dando el ejercicio como para encontrar un área, asumo que el área a evaluar va a ser todo esta, ¿no? Entonces voy a empezar a borrar y analicemos, pues, analicemos de una manera coherente, ¿ya? Voy a asumir de que voy a analizar solamente para esta pequeña porción. Los demás se asume que básicamente serían lo mismo, ¿no? Voy a segmentar y tenemos este punto, desde este punto hasta acá, ¿no? Y básicamente tenemos este otro punto, que sería este de acá. Fíjense que las parábolas son simétricas, por lo tanto acá deberíamos de analizar qué punto es, ¿no? Bueno, veamos. Lo que nos interesa son estos valores de A y B para la tercera integral, para esta integración de acá, ¿ya? Entonces asumamos eso. Se dice que como nos está dando una integral invertida, el área que se tiene que hallar va a ser con correspondencia a esa recta. Por lo tanto, función de arriba, función de abajo. Intersectamos esas dos funciones, las cuales son, si nosotros nos fijamos, va a salir de esta misma, ¿no? De esta misma ecuación. Por lo tanto, vamos a tener la intersección, a ver, sí, la intersección, ¿no? Directamente y a la cuarta
Esto es igualito a decir 2 veces la raíz de y. Y con esos datos deberíamos de obtener justamente el punto de este punto extremo, ¿no? Entonces, veamos. Y al cuadrado va a ser igualito a escribir 8 de la raíz de y, ¿no? Si elevamos esto al cuadrado, vamos a obtener y a la cuarta igual a 8 elevado al cuadrado por y. Y esto es equivalente a escribir y por y al cubo menos 64, lo pondré, ¿ya? 64, todo esto igualado a 0. De ahí obtenemos dos valores, ¿no? Es lógico pensar que acá se van a chocar y acá en el origen también. Por lo tanto, vamos a tener dos valorcitos, que va a ser y igual a 0 y y al cubo, completando cubos por si acaso, vamos a tener esto de acá, ¿no? Desarrollando la parte que está con esta igualdad, vamos a tener y menos 3 la raíz de 64, todo esto multiplicado por y al cuadrado menos 3 de la raíz de 64 más bueno, el desarrollo de esta pequeña seccioncita va a ser y por y menos la raíz cúbica de 64. Todo esto debería de estar por la diferencia de cubos, esto al cuadrado con signo positivo, 3 de la raíz de 64 por y más la raíz cúbica de 64 elevada al cuadrado. Pero nosotros sabemos que este término de acá no nos interesa porque pertenece a los complejos, ¿no? No hay solución para esto, pero sí nos interesan estos dos valores. Entonces nosotros podríamos decir que la raíz cúbica de 64, esto inmediatamente es 4, ¿sí? Entonces tendríamos dos valores, y igual a 0, y igual a 4. Perfecto, entonces asumimos que esto es 4 y como es simétrico, el valor de b va a ser 4, ¿no? Ahí está. El valor de a. Para el valor de a, tiene que ser necesariamente la intersección de esta curva, que está con lila, y esta curva que está con azul. Por lo tanto, si nos fijamos las curvas, inmediatamente voy a hacer este análisis, donde va a ser x igual a la raíz de y, ¿sí? Es eso. Perfecto, lo que está con lila, y x es igual a y elevado al cuadrado respecto de 4. Si más no me equivoco es eso, ¿no? Sí es eso. Fíjense que estoy tomando esos dos. Si yo intersecto estaríamos hallando este punto. Verificaremos. Al resolver, elevamos al cuadrado, vamos a tener y a la cuarta, todo esto entre 16. Si despejas vas a tener 16 veces y es igual o menos y a la cuarta igual a 0, ¿no? De acá de igual manera vas a poder factorizar y obtener justamente una diferencia de cubos de este tipo, ¿no? Y nuevamente nos encontramos con este factorcito donde y es igual a 0, y menos la raíz de 16. Todo esto aplicando los productos notables, ¿no? Y al cuadrado más 3 de la raíz de 16 por y más 3 de la raíz de 16 elevado al cuadrado. Pertenece a los complejos. Este factor, como les digo, no hay soluciones porque pertenece a los complejos, no lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, este valor había sido 3 de la raíz de 16. Y es ese punto, ¿no? Es este punto de acá para la variable y. Por lo tanto, esto va a ser 3 de la raíz de 16. Y si nos fijamos, es justamente eso, ¿no? Evaluamos la curva inferior, que sería este que está con azul, la curva que está con amarillo, acá, 2 raíz de y, desde a hasta b, ¿no? A para nosotros es 3 raíz de 16 hasta 4. Entonces ahí está comprobadísimo, ¿no? Que solamente es esta sección. Vamos a tener 3 secciones. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces yo asumo que las integrales van a venir dadas de esa manera. ¿Ya? Entonces para esto, para poder explicarles de otra manera, más rápido, yéndonos a GeoGebra, veamos.
¿Cómo se podría hacer? Fíjense que acá yo ya tengo las gráficas ya establecidas. Justamente esos puntos de intersección que están ahí. Adicionalmente, ¿qué más tengo? Tengo las integrales. La primera integral nos corresponde ya para la variable x, ¿no? Para ya el cambio de orden. La integral b es esa y la integral c. Entonces, en función a esto deberíamos de poder analizar. ¿Ya? Listo. Eso es en GeoGebra. Vámonos con los gráficos ya establecidos. Voy a copiar, ¿no? Listo. Una vez copiado ya el área, tenemos que agarrar los límites de integración, ¿no? Porque este es el inciso A. Cambio de integración. Pero acá yo voy a asumir algunas cosas, ¿no? Que justamente esta gráfica de acá, lo que está con verde, esta pequeña cosa va a ser x elevado al cuadrado, ¿sí? Esta otra gráfica debería de ser necesariamente x elevado al cuadrado respecto de 4, ¿no? Si nos damos de cuenta son las funciones ya despejadas. Bueno, entonces prácticamente es eso. Esta función que está con rojo obviamente va a ser la raíz de x. Esta otra función que está por encima, eso va a ser 2 raíz de x. ¿Sí? A ver, nos fijaremos. Sí, es eso, ¿no? Entonces la integral básicamente nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a anotar nuevamente y decimos vamos a dividirlo en tres integrales, ¿sí? Integral 1 más la integral 2 más la integral 3. La integral 1 va a estar dada como si fuera la integral doble. Bueno, acá tenemos que poner los límites de integración, ¿no? Entonces, vayamos a esta primera integral que está con rojo. El punto a evaluar va a ser justamente este punto hasta este otro punto. Por lo tanto, la curva de abajo va a ser la raíz de x, ¿sí? Hasta esta curva de acá que sería x al cuadrado. ¿De dónde a dónde? Partimos desde 1, nos fijamos este valorcito de 1, hasta este valor que sería 3, la raíz de 4. Acá teníamos una función, esa función intermedia no cambia, es y respecto de la raíz de x a la 7, no cambia. Acá la diferencial siempre viene agarrada de la mano con la función que estamos evaluando, diferencial de y, diferencial de x. ¿Sí? Esa es la primera integral. La siguiente integral va a ser una integral 2, en la cual vamos a tener lo siguiente, que nos dice, tenemos una integral de este tipo, la función se copia, no hay problema, acá es 7, la diferencial de y, diferencial de x, ¿sí? Ahora vamos a decir que para esta primera sección tenemos, para lo que está con verde, es esta gráfica de acá, la entrada, ¿no? Nos fijaremos. Acá tenemos esta función de entrada y de salida a esta otra función. Entonces es la raíz de x hasta la salida, que sería 2 raíz de x. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde? De 3 la raíz de 4 hasta 3 la raíz de 16. Listo, ya está la integral 2. Ahora vayamos con la integral 3. La integral 3 va a ser nuevamente la integral doble. Nos fijamos qué funciones ahora vamos a analizar. Son estas dos, ¿no? Entrada y salida. La entrada es justamente la parábola que está con azul. Por lo tanto, yo voy a anotarlo. X a la cuarta, x al cuadrado, ¿no? Estoy confundiendo acá. X al cuadrado respecto de 4. Y la parábola que está por encima, esta de acá, que sería 2 raíz de x. La función se mantiene, no hay problema, x a la 7, y acá la diferencial de y, diferencial de x. El orden cambia, ¿no? ¿De dónde a dónde vamos a analizar? Desde 3 raíz de 16 hasta el punto 4, que ya lo habíamos hallado anteriormente, ¿no? Listo. Ya está, lo único que tendríamos que hacer es sumar estas tres integrales y ya tendríamos el cambio de orden. Ahí está el inciso
Ahora vamos con el inciso B. El inciso B nos indica que tenemos que hallar o resolver por jacobianos de transformación. Perfecto, entonces para utilizar los jacobianos de transformación nos recordaremos pues de la notación, ¿sí? Entonces voy a decir de que todo esto lo copio y lo vamos a pegar acá. Perfecto, ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, para el jacobiano de transformación, fíjense que lo que tenemos que conocer es que tenemos que tener unos cambios, ¿no? Se hacen unos cambios para poder resolver de una manera más sencilla las integrales. No es otra cosa que un arreglo matricial de derivadas parciales. Si tienes esta función x y y despejadas, puedes utilizar esta. Pero si no las tienes despejadas, puedes utilizar esta notación. En el fondo es eso, ¿no? Ahora veamos cómo resolver. Nosotros tenemos que agarrar las curvas, ¿sí? Entonces las curvas a analizar van a ser las siguientes, ¿ya? Esta parte de acá lo voy a copiar más acá arriba para ahorrarme espacio. Perfecto. Ahora sí, las curvas. ¿Qué habíamos dicho? Tenemos una primera curva que es y igual a x cuadrado. Tenemos otra curva que es y igual a x al cuadrado respecto de 4. Tenemos una curva que es y igual a la raíz de x, ¿sí? Y tenemos otra curva que es y igual a 2 veces la raíz de x. Entonces el jacobiano tienes que buscar una relación, ¿ya? Entonces, la relación que vas a poder hallar es de la siguiente manera. Si agarras estos dos y los vuelves a escribir, sería y respecto de x cuadrado igual a 1, y respecto de x al cuadrado igual a 1/4. Ahí está tu notación, tu primera notación, ¿ya? Seguimos resolviendo, vámonos acá abajo y vamos a decir para la siguiente igualdad vas a tener y respecto de la raíz de x que es igual a la unidad y y respecto de la raíz de x que es igual a 2. De acá, si te das de cuenta, puede surgir nuestros cambios, ¿no? Nuestros cambios que serían de la siguiente manera. Si decimos u vale y respecto de x cuadrado y b vale y respecto de la raíz de x. Si tomas esos cambios de variable para los jacobianos, vas a obtener dos cosas, ¿no? Vas a obtener esta nueva función. Acá vas a tener a la variable u. Perdonen, acá voy a anotarlo. La variable u que es igual a 1 y u es igual a 1/4. Entonces este va a ser tu nuevo eje cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces acá vas a tener para b que es 1 y es 2. No es prácticamente que estamos sacando solamente esas equivalencias, ¿sí? Entonces cuando tú haces ese cambio vas a obtener finalmente este gráfico, ¿no? Este gráfico vas a obtener. Pegamos. Este pequeño gráfico, si nos damos de cuenta, acá ya las coordenadas ya no van a ser x, y, van a ser las coordenadas, acá lo voy a extender, las coordenadas u y la coordenada b. Acá está por si acaso el valor de la unidad, a ver, nos dice que es 1 y el otro valor más pequeño que sería 0.25, que estaría más o menos en la mitad de 0.5, ¿no? Y los otros valores de 1 a 2, de 1 a 2. Entonces fíjense, el área que es de este tipo se convirtió ya en un rectángulo que es más fácil de integrar, ¿de acuerdo? Entonces la integral, como les decía, voy a volver a copiar. Cuando tú haces este cambio, el jacobiano hace que la integración se transforme de esta manera, ¿no? Se transforme así, ¿de acuerdo? Entonces para eso necesitas conocer el jacobiano de transformación. Para eso tú tienes este arreglo, ¿no? Ese arreglo. Por lo tanto, ¿cómo sería? Si te das de cuenta acá las variables u y b ya están despejadas, por lo tanto podrías utilizar esta segunda notación para el jacobiano de transformación.
Voy a simplemente a copiar y voy a pegar acá, ¿sí? Y voy a copiar la notación del jacobiano de transformación. Copiamos y pegamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Eliminamos todo lo que es esta parte de acá que no me interesa, porque prácticamente ya tenemos la función definida. De esta manera. Perfecto. Entonces las derivadas parciales directamente acá lo vamos a incluir, ¿no? No es necesario hacer otra cosa. Bueno, entonces esto va a ser igualito a escribir todo 1 sobre, bueno, al final lo voy a hacer estas rayas de fracción. Nos dice derivada de u respecto de x. Eso es equivalente a escribir, voy a anotarlo con rojo, tienes que ser capo en derivar, ¿no? Y sobre x a la 3, ¿sí? Acá por si acaso es menos 2. ¿Sí? Es eso, ¿no? La otra derivada respecto de y directamente es 1 sobre x al cuadrado. Derivada de b respecto de x. Esto va a ser menos 1/2 de y de la raíz de x. Si más no me equivoco, esto está elevado al cubo. ¿Sí? A ver, 1/2 menos 1. A ver, es como si estuviéramos anotando x a la menos 1, ¿sí? A la menos 1/2. El 1/2 baja, perfecto. Menos 1 va a ser menos 3. Sí, está bien. Esa es la derivada, ¿no? Ahora la derivamos respecto a y, que sería prácticamente 1 sobre la raíz de x. Perfecto, ya tenemos el arreglo del jacobiano. Por lo tanto hay que multiplicar de forma cruzada y vamos a obtener el siguiente resultado, que va a ser el signo negativo, lo voy a extraer y directamente vamos a multiplicar, que sería y es equivalente a escribir x al cubo por la raíz de x, todo esto multiplicado por la unidad 2 o por la 2, ¿no? Más, menos por menos, más. Esto por si acaso es negativo, menos por menos es más, ¿no? Entonces si estamos factorizando el signo, esto debería de ser negativo. Ponemos y acá abajo va a estar el 2. Multiplicamos de una manera correcta. Si nos damos de cuenta, raíz de x al cubo se puede anotar como x raíz de x, haciendo que esto se convierta de esta manera. ¿Sí? Ahí está la operación. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Seguimos resolviendo, ¿no? El jacobiano de transformación se va a convertir como menos la unidad. Bueno, acá prácticamente podríamos copiar el 2 y agrupar esta función de acá. Si elevas al cuadrado vas a tener, si elevas esta x al cubo, le sacas la raíz cuadrada, vas a tener x a la 6. Por esta x vas a tener x a la 7. Respecto de, acá si operamos va a ser 4 menos 1, 3. 3 de y. Perfecto, ese es el jacobiano. Entonces ya está hallado el jacobiano de transformación de esa manera. Copiamos y pegamos, ¿no? Acá está. Perfecto. Ahora vámonos arriba. Arriba, si nos damos de cuenta en la pregunta, nos está dando esta función intermedia, y raíz de x de 7. Listo. Esa es la función, por si acaso, ¿no? Es una simple función, ¿ya? Entonces, básicamente esto se convierte como si fuera la integral doble de ¿quién? De y de la raíz de x a la 7. Pero fíjate, el jacobiano es el valor absoluto, eso hace que el signo desaparezca, ¿no? Menos 2 de la raíz de x a la 7 respecto de 3 veces y. Diferencial de u, diferencial de b. Si nosotros observamos, algunos términos se pueden simplificar de una manera rápida, ¿no? Este término con este y desaparece. El signo más se suprime, ¿no? Se suprime el signo, por lo tanto va a ser 2/3 de la integral del área, de la nueva área, ¿no? Diferencial de u, diferencial de b. Y el área justamente es este rectángulo. Voy a volver a copiar. Copiamos.
y pegamos de esta manera, ¿no? Bueno, entonces prácticamente ese integral nos había quedado de la siguiente forma. Tenemos diferencial de u. Diferencial de u, justamente como es esto u y esto es b, varía desde 0.25, que sería un cuarto, hasta la variable 1 de la diferencial de u. Acá me falta la constante, 2 tercios. Para la variable b va a variar desde 1 hasta 2, diferencial de b. Y este sería el resultado. Prácticamente ya solamente me restaría resolver el ejemplo, ¿no? Entonces para esto vamos a resolverla, ¿no? De una manera rápida. La integral directamente para la diferencial de u va a ser 2 tercios. Esto no lo modifico en nada. 1 sobre 2 es la variable u, que sería 1 menos un cuarto, ¿sí? O la diferencial de b. Entonces vas a tener la integral, va a ser 2 tercios de la integral de b, que sería 2 menos 1, y acá si operas va a ser 3 cuartos. Entonces vas a simplificar estos dos de acá. Esto es la unidad, por lo tanto la integral te va a quedar como si fuera un medio. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Bueno, prácticamente es esto la respuesta. Perfecto. Y para demostrarles que sí sale eso, yo ya lo resolví con las funciones intercambiadas, ¿no? Con estas ecuaciones intercambiadas, ¿no? Esta suma en las coordenadas, ¿no? El cambio de orden. Entonces veamos. Un ratito de tiempo. Ahí está. Fíjense que acá al final de la solución es un medio, ¿no? Y acá está la solución en coordenadas cartesianas, que prácticamente esto es con el cambio de orden, ¿sí? Igualmente nos da el valor de un medio. Así que ustedes pueden sacarle una foto o simplemente poner pausa el video y observar sus resultados, ¿sí? Con esto habríamos finalizado.